¿Cómo están? Un agrado volver a encontrarnos, poder estar con ustedes para compartir un nuevo tema de formación para este año 2026. Los saludo de parte del equipo de formación de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, en Vitacura, Santiago de Chile. Y este año 2026, los temas de formación que hemos y vamos a ir desarrollando durante el año para ustedes están tomados de las orientaciones pastorales que el Arzobispado de Santiago nos ha entregado para el periodo 2025-2029. Cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando durante este año, a partir, como ustedes saben, de los segundos viernes de cada mes, este va a ser el primero en aparecer, hasta noviembre. Todos ellos están relacionados con las orientaciones pastorales. Vamos a ver, así, para pasarle los títulos nomás, vamos a ver, bueno, que vamos a ver hoy día, la centralidad en Cristo, el sí a Cristo, el bautismo, porque el bautismo es un sacramento que no se queda solo en el acto del momento en que nos bautizan, sino que actúa durante toda nuestra vida. Vamos a ver la santidad también, la vocación y misión de los laicos. Estábamos todos comprometidos con el Señor justamente desde el día de nuestro bautismo en que quedamos consagrados a Él. Vamos a ver también la santificación del domingo, la importancia de el valor trascendental que tiene la celebración de la Eucaristía el día domingo, la sinodalidad, el caminar juntos con Cristo en este mundo. Y finalmente, el último tema que vamos a ver este año es fundamental, la conversión, y que la conversión es cosa del corazón. Como ustedes pueden ver, los temas son variados y enriquecedores. Y bueno, esperamos como siempre que el contenido de todas estas cápsulas sea un aporte para todos, ¿no es cierto? Para nuestra formación, que como sabemos, esa formación no termina nunca. Como nos hemos basado en las orientaciones del Arzobispado de Santiago, les voy a leer de Monseñor Chomalí, nuestro arzobispo y cardenal, que nos enseña en la presentación de este documento. Dice, en tiempos donde abundan las divisiones y el cansancio espiritual, estas orientaciones pastorales invitan a redescubrir lo esencial que es el encuentro con Cristo que transforma la vida. Y más adelante dice, estas orientaciones no son un documento técnico, podríamos agregarle, ¿no? Como si fuera un manual para ejecutar algo, no, sino más bien una invitación a vivir de otro modo, a hacer levadura en una ciudad que clama por la profundidad, la fraternidad, la justicia y la paz. Hasta ahí es lo que Monseñor Chomalí nos indica una parte de la introducción a estas orientaciones pastorales. Veamos entonces el tema de hoy. Hemos querido partir con la centralidad en Cristo, porque allí está todo nuestro quehacer. De ahí sacamos todas nuestras conductas para hacer las cosas que hacemos en este mundo. Vamos a ver, entonces dice, ¿por qué, ¿por qué centrarnos en Cristo? Punto uno, ¿cierto? Porque podríamos decir algún santo, alguien famoso. ¿Por qué en Cristo, precisamente? La razón es muy simple de centrarnos en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Es el camino porque nos conduce al Padre, muy simple, ¿no? Es la verdad porque nos revela al verdadero Dios. Y es la vida porque la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Ahí están las razones de fondo, los fundamentos de por qué centrarnos en Cristo.
Lo que acabo de leer está, ustedes lo pueden ver también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Para ir avanzando, ¿cuándo le decimos sí a Cristo? Tal vez no nos damos cuenta las veces que le decimos sí a Cristo. Cuando celebramos los sacramentos, en el bautismo, que es la puerta de entrada a la vida eterna, en la Eucaristía, ¿para qué decir no? En la Eucaristía, donde tomamos contacto íntimo con Él, en la confirmación, cuando ya conscientemente le decimos al Señor, sí, yo quiero ser discípulo tuyo en este mundo. Cuando los papás llevamos a los hijos a celebrar los sacramentos, a que reciban los sacramentos, en todas esas instancias le estamos diciendo sí a Cristo. Cuando le digo sí también, y tal vez aquí esto hay que subrayarlo, ¿no? Cuando vivimos los mandamientos, cuando yo vivo los mandamientos, esto es personal primero, lo personal se vacía en lo comunitario después. Cuando vivo las bienaventuranzas, cuando desde el fondo del corazón oro el Padre Nuestro, oro el credo, cuando le rezo a la Santísima Virgen María. ¿Para qué decir? No, la primera en decir sí. Y la que en las bodas de Caná nos deja una recomendación fundamental. Hagan lo que Él les diga. Como podemos ver en el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Le decimos sí a Cristo cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Eso nos indica el Papa Benedicto XVI en su carta Porta Fide, la puerta de la fe. Es decir, cuando dejamos que la voluntad divina se cumpla en mí. Ahí le estoy diciendo sí, porque de lo contrario querría decir que no creo. Le digo sí, porque creo en Él y creo que Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Es importante también que tengamos presente y lo tengamos muy presente cuando le decimos que no. Decimos que no a Cristo cuando conscientemente nos negamos a vivir los principios que gobiernan su reino. El amor, el perdón, la justicia, cuando no somos promotores de la paz, cuando no ocupamos los dones que se nos regalan por el Espíritu Santo, cuando escuchamos su palabra y no la hacemos vida. Fíjate que es curioso porque ¿cuántas veces le pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad? Pero después esa petición se desvanece. ¿Cómo se va a cumplir esa voluntad de Dios, de Cristo en el mundo, si no es a través de cada uno de nosotros? El Señor nos deja ese encargo. Vayan, 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 vayan al mundo y muéstrenme, sean ustedes agentes míos en el mundo. Yo aquí les voy a leer de San Juan Pablo II un mensaje que nos deja en un documento. Mira, creo que se los he dicho varias veces ya, pero esto de leer directamente de la fuente, yo creo que nos aporta la luz, la verdadera luz de Cristo. Y voy a leer de él, de San Juan Pablo II. El documento es lo que el Papa ha dicho sobre. Ahí toca varios temas Juan Pablo II. Y dice, la fe cristiana enseña que en el riesgo del sí y del no, que caracteriza la libertad de las criaturas, alguien ha dicho ya no. Se trata de las criaturas espirituales, que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que se le llama demonios. Ahí está citando el concilio cuarto de Letrán. Estamos hablando del año 1200 y un poco más. Para nosotros, dice San Juan Pablo II, los seres humanos, esa historia resuena como una advertencia. Nos exhorta continuamente a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús, que siempre dijo sí a Dios.
Claro lo que nos dice San Juan Pablo II, ¿no? Pero demos un paso más, porque hasta aquí estamos en la teoría. Ese sí a Cristo se tendría que traducir en algo concreto en nuestras vidas, que efectivamente se hiciera vida en nosotros para poner eso, su presencia en el mundo. ¿Cómo nos abrimos a cumplir con la voluntad divina? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo podemos ir despejando para tener claridad de cuál es la forma de ponernos en ese camino? El Padre Hurtado nos enseña en su libro Un disparo a la eternidad a no equivocarnos. ¿Cuál es la mejor forma para que ese encuentro con Cristo que transforma, como decíamos al comienzo, se produzca y dé frutos? Él nos dice en su libro, este que les decía yo, Un disparo a la eternidad, respecto de la imitación de Cristo. Es, se los leo directamente de lo que nos ha dejado el Padre Hurtado. Ahí él analiza varias situaciones de nuestra vida y el subtítulo es las maneras erradas de imitar a Cristo. Las maneras erradas de imitar a Cristo. Para unos, dice, la imitación de Cristo se reduce a un estudio histórico de Jesús. Van a buscar a Cristo histórico y se quedan con él. Lo estudian, leen el Evangelio, investigan la cronología, se informan de las costumbres del pueblo judío, se ponen en contacto con lo que San Pablo llama el Cristo según la carne, al cual él decía que no conocía. Y su estudio, más bien científico que espiritual, es frío e inerte. La imitación de Cristo para estos, que falseada aparecería, se reduciría a una copia literal de la vida de Cristo. Al arameo, dice aquí, al de el que caminaba, el que usaba turbante, accidentes que asumió per accident, dice. Así lo entendieron los artistas medievales. Después sigue, para otros, dice, la imitación de Cristo es más bien un asunto especulativo. Ven en Jesús como el gran legislador, el que soluciona todos los problemas humanos, el sociólogo por excelencia, el artista, el que se complace en la naturaleza, que se recrea con los pequeñuelos. Para unos es un artista, un filósofo, un reformador, un sociólogo. Y ellos lo contemplan, lo admiran, pero aquí, frase que tengo subrayada, pero no mudan su vida ante él, no cambian la vida. Para otros, un grupo de personas creen imitar a Cristo preocupándose al extremo opuesto, únicamente de la observancia de los mandamientos, siendo fieles observadores de las leyes divinas y eclesiásticas, escrupulosos en la hora de llegar a los oficios divinos, en la práctica de los ayunos y abstinencia. Contemplan la vida de Cristo como un prolongado deber y nuestra vida como un deber que prolonga el de Cristo. Y las leyes dadas por Cristo, ellos agregan otras para completar los silencios, de modo que toda la vida la vida es un continuo deber, un reglamento de perfección, desconocedor en absoluto de la libertad del espíritu. Yo creo que es claro, ¿no es cierto?, lo que nos dice el Padre Hurtado en este libro, cómo muchas veces practicamos todo esto, pero sin tal vez la profundidad que esas situaciones como merecen ser vividas, ¿no? Y dice, para otros, como ustedes pueden ver, hay varias clasificaciones, ¿no? Para otros, la imitación de Cristo es un gran activismo apostólico, una multiplicación de esfuerzos de orientación del apostolado, no moverse continuamente, un moverse continuamente en crear obras y más obras, en multiplicar reuniones y asociaciones. Para otros, lo esencial
una gran procesión de antorchas, un mitin monstruo, la fundación de un periódico. Y no digo que eso esté mal, que eso no haya que hacerse. Todo es necesario, pero eso no es lo esencial del catolicismo. Era directo, ¿eh? No se andaba con rodeo. Y aquí, bajo el subtítulo de La verdadera solución, nos dice nuestra invitación a Cristo. Yo me salto varios párrafos porque si no, ahí sé que ustedes van a apagar el video y se van a ir. Nuestra imitación de Cristo consiste en vivir la vida de Cristo, en tener esa actitud interior y exterior que en todo conforma a la de Cristo, en hacer lo que Cristo haría si estuviese en mi lugar. Lo primero necesario para imitar a Cristo es asimilarse a Él por la gracia, que es la participación en la vida divina. Y de aquí, ante todo, aprecia el bautismo, que introduce a la Eucaristía, que alimenta esa vida y que le da a Cristo. Y si la pierde, la penitencia para recobrar la vida. Esa vida de la gracia es la primera aspiración de su alma. Y mira qué hermoso y potente lo que dice ahora, ¿no? Estar en Dios, tener a Dios, vivir la vida divina, ser templo de la Santísima Trinidad, por no perder esa vida que es la participación de Dios, su divinización, está dispuesto, la persona está dispuesto a perder el ojo, a perder la mano, la vida. No por temor, sino por amor. Y luego de poseer esa vida, procura actuarla continuamente en todas las circunstancias de la vida, por la práctica de todas las virtudes que Cristo practicó, en particular por la caridad, la virtud más amada de Cristo. Me gustaría leérselos todos, pero no. Es todo cristiano que vive en la gracia de Dios y que aspira a integrar su vida en las formas de la vida de Cristo, en sus secretas aspiraciones, y que aspira siempre a esto, a hacer lo que hace como Cristo lo haría en su lugar, a enseñar la ingeniería como Cristo la enseñaría, el derecho como lo enseñaría, a hacer una operación con la delicadeza que Cristo la haría, a tratar a sus alumnos con la fuerza suave, amorosa y respetuosa de Cristo, a viajar como viajaría Cristo, a orar como oraría Cristo, a conducirse en política, en economía, en su vida de hogar, como se conduciría Cristo. Ahí es donde el Padre Hurtado nos llama claramente a dar esos frutos de ese sí a Cristo. Si le hemos dicho sí, no es para que se quede solamente el sí en nosotros, sino que podamos, tratando de seguirlo y de la mejor forma posible, ponerlo a Él en el mundo. ¿Es fácil? No. Lógicamente que no es fácil. Aquí incluso el Padre Hurtado nos habla de que esa persona está dispuesta hasta dar la vida. Y ahí nos hace referencia directa a Cristo, ¿no? Dio la vida por cada uno de nosotros porque estaba convencido. Ya le había dicho sí a su Padre. Y con ese sí, Él estuvo caminando por este mundo. Es el llamado a cada uno de nosotros a caminar, después de decirle que sí, a caminar con Él en este mundo, a mostrarlo, a ser sus verdaderos intermediarios. Si no, Cristo es muy difícil que llegue también a los demás. Nosotros estamos llamados por nuestro bautismo a ser mensajeros de Él. El sí a Cristo nos pone en el camino de vivir la vida de Cristo. Cuando le decimos sí a Cristo, Él se transforma en el centro de nuestra vida personal y comunitaria. Eso es. Y cuando le decimos no, nos alejamos del camino, de la verdad y de la vida. Bien, hasta aquí lo que queríamos
entregarles hoy día porque pensábamos que poner este tema como el primero era justamente porque esa centralidad en Cristo le da sentido a todo lo demás. Todos los demás temas que van a venir, como ya se los enumeraba al comienzo, están todos tomados de estas directrices de conducta que el arzobispado nos ha hecho llegar para hasta del 2025 al 2029. Porque es la forma de poder seguir a Cristo, pero hacerlo efectivo en el mundo. No hay otra forma que no sea a través de nosotros. Nadie lo va a hacer por mí. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Lo hará otro, pero ese otro también tiene que estar dispuesto. Si no, así se desencadenan los no. Cuando me bautizaron, yo le dije un sí grande a Cristo, lo que pasa es que no estaba consciente, pero la confirmación sí. Y durante toda la vida, ese sí se tiene que ir renovando para que nuestra conversión sea efectiva, para que nuestra conversión sea profunda, para que nuestra conversión sea convencida de que está fundada en la fe de Cristo. En la fe de Cristo y en la verdad de Cristo. Hasta aquí el tema de hoy y les dejo avisado el que continúa, ¿no? El bautismo, el primer sacramento que recibimos, el bautismo, su origen y trascendencia. Ese será el contenido de la próxima cápsula que viene al segundo viernes del mes siguiente y así como ya se los dije, hasta noviembre. Y para terminar, les dejo la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre.